las nubes, corriendo al viento, siempre jugar. Hola chicos y chicas, estamos muy contentos porque nos acompañan en el estudio de la lección número 1, titulada Un nuevo discípulo. El versículo para memorizar dice: y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es tiempo de orar. Ya llegó el momento de hablar con mi Jesús. Cierro mis ojitos para orar junto a Jesús. Amado Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y glorioso nombre. Gracias, Padre de amor, por darnos la oportunidad de poder reunirnos para estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: los amigos de Jesús lo conocen muy bien. ¿Has perdido alguna vez un amigo? ¿Se fue a vivir a otra parte o se cambió de escuela? Hace mucho tiempo, Judas, uno de los discípulos de Jesús, decidió traicionarlo. Los demás discípulos y amigos de Jesús eligieron a alguien que sustituyera a Judas. Vamos a ver quién fue este nuevo discípulo. Habían pasado tantas cosas en las últimas 6 semanas, los discípulos todavía podían sentir el pánico y recordar el gran temor que habían experimentado. Habían tenido que huir del huerto donde los soldados arrestaron a Jesús. También lo habían visto morir. Si cerraban los ojos, casi podían escuchar a la multitud que gritaba: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Los discípulos nunca iban a olvidar el vacío que sintieron ese sábado después de la muerte de Jesús. A los visitantes que venían a Jerusalén buscando a Jesús, les decían que Jesús había sido crucificado. Todos estaban aturdidos y asombrados. Pero el domingo de mañana volvió a brillar la luz de la esperanza. Las mujeres llegaron apresuradamente al aposento alto diciendo: ¡Jesús está vivo! Parecía increíble. Al principio, los discípulos no podían creer esas buenas nuevas. Entonces Jesús apareció ante ellos. Durante las últimas semanas, los discípulos habían permanecido juntos, escuchando y aprendiendo más acerca de su Maestro. Hacía unos pocos días que habían caminado con Jesús hacia el Monte de los Olivos. Allí, Jesús les dio una nueva promesa: esperen en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo. Él los guiará y los consolará, les dijo. Luego vieron a Jesús ascender en las nubes del cielo. Los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo, tratando de verlo por última vez. Más tarde, los discípulos y otros creyentes se reunieron en un salón grande para hablar de las cosas que Jesús les había enseñado y también para orar juntos. Cierto día estaban reunidos unos 120 creyentes. Pedro entonces se puso de pie. Todos guardaron silencio para escuchar con atención. Pedro les recordó la tarea que Jesús les había dado: saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Díganles a todos que los amo. Díganles que vine a salvarlos de sus pecados. Judas ha muerto, siguió diciendo Pedro.
Ahora debemos elegir a alguien que ocupe su lugar. Los presentes no dijeron mucho, pero asintieron con la cabeza. Debe ser una persona que haya estado con Jesús durante todo el tiempo que estuvo entre nosotros, dijo Pedro. Pedro deseaba que fuera alguien que hubiera seguido a Jesús desde que Juan lo bautizó. Alguien que supiera bien que Jesús había ascendido nuevamente al cielo. Debía ser alguien que pudiera hablar a la gente acerca del amor de Jesús y cómo había muerto por cada persona. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. Pronto sugirieron a 2 personas, a un hombre llamado José y a otro llamado Matías. Era una decisión difícil. Entonces oraron juntos. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a quién has elegido. ¿Quién de estos debe tomar el lugar de Judas? En aquellos días se acostumbraba a echar suertes. Una de las formas de hacerlo era usar 2 palitos, uno grande y uno pequeño, para decidir qué hacer. No sabemos qué método utilizaron, pero Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Desde ese día en adelante, Matías prestaría sus servicios con los otros discípulos. Él le contaría al mundo acerca de Jesús y de su amor por todos. Hoy Jesús necesita discípulos que lo sigan. Necesita personas que lo conozcan bien y deseen servirle. Personas que hablen a los demás acerca de su amor y de cómo vino a salvarnos a todos. ¿Les hablarás a otros acerca de Jesús? La gotita de saber de la lección nos dice que en los tiempos bíblicos la gente creía que Dios lo dirigía todo cuando echaban suerte para escoger la persona u objeto que Él deseaba. Recordemos el versículo para memorizar. Saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. El mensaje de la lección es: los amigos de Jesús lo conocen muy bien. Para continuar con la lección de hoy sábado, debes saber que antes de ascender al cielo, Jesús subió con sus discípulos a un monte no muy elevado. Si es posible, sal con tu familia a una pequeña colina. Observa las diferentes formaciones en las nubes. ¿Te recuerdan algo las figuras que se forman en las nubes? Anota en una hoja de papel cada palabra del versículo para memorizar. Coloca las palabras en un recipiente y agítalo bien. Saca del recipiente las palabras y colócalas en el orden correcto. Usa tu Biblia si es necesario. Da gracias a Dios porque tenemos la esperanza de ir al cielo a vivir con Él. Cantemos la alabanza. Predicador. Predicador, predicador, nos habla sobre Jesús. Predicador, predicador, yo debo ser como tú. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por haber sido nuestro maestro en el estudio de la lección. Ayúdenos, Señor, a conocer más y más a nuestro Señor Jesús para poder hablarles a otros sobre Él. En su nombre santo oramos. Amén. Jesús y yo te amamos.